no me acuerdo de la palabra, así que mejor. Y era el hombre y la propiedad. Vale. ¿Puedo empezar? Sí. Croqueta. Bienvenidos, entes de la Tierra, entes del universo, entes de la galaxia, entes de realidades paralelas, entes de todo el mundo entero, entes que aman la reflexión. Hoy vengo a hablar de el Übermensch. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es el nombre de una colonia barata de hombres? No, hablamos del suprahombre de Nietzsche. El suprahombre de Nietzsche, o superhombre como se le suele llamar, es una de las teorías que vamos a encontrar en obras como Así habló Zaratustra, también la vamos a encontrar en el Ecce Homo o el Anticristo. ¿Qué nos quería decir Nietzsche con esta figura? Esta figura nace, o se inspira más bien, en la lectura de otro filósofo, Max Steiner, en la lectura de una de sus obras que sacó en 1844, llamada El hombre y su propiedad. Y no es que Nietzsche plagiara precisamente a Steiner, más bien es que esta lectura le inspiró para proponernos algo, para proponer ser seres humanos libres y auténticos. Y esto es lo que nos cuenta con el superhombre, o bueno, el suprahombre o superhombre. Ojo, hay que decir que utiliza la palabra hombre porque en aquel momento hablamos de otra época en la que hombre se utiliza como genérico, pero vale para todos los seres humanos. Ahora bien, ¿cómo nos podemos hacer libres siguiendo esta teoría del superhombre? Lo que nos dice Nietzsche es que partimos de una sociedad que nos tiene cosificado, que nos tiene alineado. Nietzsche parte de criticar precisamente los valores de la sociedad cristiana, o más bien la sociedad occidental entera. Os podría hablar de esto en otro vídeo en el que os enfrentara a Nietzsche con Platón, ya que culpa precisamente a los filósofos racionalistas como Platón, porque dicen que nos han cosificado, han quitado nuestras pasiones y después el cristianismo nos ha traído una moral que nos mantiene siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos de ideas de qué es el bien y qué es el mal que no hemos decidido nosotros. Por ejemplo, también esclavos de creernos que debemos ser humildes. La palabra humildad, ojo, viene de humillarnos. Todo esto se percata Nietzsche de que es así y dice: estoy harto de hacer que otros me digan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Estoy harto de hacer lo que a otros les da la gana. Estoy harto de ser esclavo de la sociedad. Ahora quiero ser libre. Y aquí es donde entra la figura del suprahombre, para la cual hay que pasar por 3 fases según nos dice Nietzsche. Primero, por supuesto, vamos a dudar sobre la sociedad en la que estamos inmersos. Pero ¿cómo pasamos a dudar de esa sociedad? Vamos a esas 3 fases. Según Nietzsche, empezamos nuestra vida siendo, en primer lugar, camellos. Es verdad que este animal es baboso, está jorobado, pero tiene valores fantásticos. El camello es un animal que soporta una enorme carga y además tiene una enorme resistencia. Esto no es negativo, según Nietzsche. Empezamos siendo camellos. ¿Y qué llevamos en nuestra carga? ¿Qué llevamos en nuestra joroba? La dirección de otros, lo que nos dice la sociedad que está bien y que está mal, lo que nos dice que debemos desear, y de repente toda la vida es un peso, es una responsabilidad. No obstante, siempre hay un momento en el que el camello se queda solo en el desierto, y en ese momento en el que el camello se enfrenta a la soledad, ocurre algo que nos llevará a una segunda fase. Recordemos el camello, recordemos qué hace el camello, cargar con lo que dicen otros, pero de repente llega solo al desierto. ¿Y qué ocurre cuando llega solo al desierto? Que se enfrenta a la nada, nadie le ordena nada, pero sigue cargando. ¿Por qué sigue cargando el camello a pesar de ello? Porque es lo único que sabe hacer, es a lo que está acostumbrado. Se enfrenta al vacío, y en ese momento en el que se enfrenta al vacío, de repente aparece la duda de ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Será verdad que tengo que cargar? Dudará incluso de que todas aquellas órdenes que ha recibido tengan sentido, de que la vida tenga sentido. ¿No nos hemos enfrentado nosotros a estos momentos? Estos momentos en la actualidad les llamamos crisis existenciales. Tenemos una vida en la que normalmente nos comportamos como camellos. Vamos al colegio, después del colegio vamos al instituto
y después del instituto vamos a la universidad y después queremos trabajar y así llevamos toda nuestra vida una carga de una sociedad que nos ha dicho cuál es el modelo de nuestra vida. Pero hay un momento en el que se nos despierta la duda, por ejemplo un momento de crisis en el que no encontramos trabajo. ¿Qué ocurre en ese instante? En ese instante solo hay dos posibilidades. En ese instante somos un camello enfrentados al desierto. ¿Cuáles son las posibilidades del camello? Uno, dejar la vida. Y otro, ser rebelde. En ese instante, el camello se enfrenta a esa panorámica. ¿Dejo la vida porque no tenga sentido? ¿O de repente deberé transformarme en otra cosa y decir que no a toda la carga que llevo durante toda mi existencia? Esta es la segunda fase de la que nos habla Nietzsche. Hay un momento en el que el camello dice que no, suelta la carga y ese camello se transforma en león. ¿Voy bien? Croqueta. Hemos pasado ya a la segunda fase. Somos leones, pero ¿queremos ser leones toda nuestra vida? Ojo, hay que decir que el león es fuerte precisamente porque el camello se entrenó. Hay que pasar por todas estas fases. Hay que pasar por el dolor para convertirnos en suprahombres o supramujeres, por supuesto, aunque Nietzsche no dijera mujeres. Eso ya sería otra historia. Pero para convertirnos en seres humanos libres, en seres humanos auténticos, no podemos quedarnos en ser leones. ¿Qué hay que hacer entonces? Analizar un poco. Primero hemos llegado a la duda de nuestra existencia. Eso ha hecho que de camellos pasemos a leones. ¿Y ahora qué hace el león? Guerrear. El león ya no tiene miedo, tiene valentía. Mientras el camello tenía la resistencia, hemos conseguido una segunda virtud, la valentía de decir que no. Pero no podemos llevar toda nuestra vida cabreados diciendo que no. Hay gente así, gente amargada. Yo no quiero llevarme así toda nuestra vida. Y Nietzsche tampoco. Por eso nos propone una tercera fase, la más bella de todas. De ser camello hemos pasado a león y ahora nos toca ser niños. ¿Y por qué nos va a interesar pasar de ser camellos a leones y ahora con lo chulo que está el león queremos ser niños? Es mucho más divertido ser un niño. Recordemos que el camello pasa a ser león y el león se caracteriza por la valentía porque dice que no. Ojo, nos podemos llevar toda nuestra vida así. Recordemos que nos hemos enfrentado a dos posibilidades. Una de ellas era reconocer que la vida no tiene sentido y llegar al suicidio incluso. Es decir, dejarnos ir. Y otra era decir que sí a la vida. ¿Y quién dice sí a la vida? ¿El que dice que no todo el tiempo? ¿El que está guerreando o el que crea a partir de la nada? Nos estamos enfrentando a que la vida no tiene sentido. Nos estamos enfrentando a un desierto. Hemos dejado todos los valores que soportábamos a nuestras espaldas. ¿Qué llevamos ahora? Nada. Estamos desnudos ante el mundo. Estamos solos. ¿Qué hacemos ante esa soledad? Crear. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias. Y como está hecho de historias, si somos fuertes como el camello y también obtenemos la valentía del león, ahora podemos coger la creatividad del niño. Y cogiendo la creatividad del niño, podemos hacer de nuestra vida nuestra propia historia y adueñarnos de ella, sin cargar necesariamente con una moral impuesta que no nos dejaba ser libres. En ese instante en el que, además de haber dicho no anteriormente, pasamos a decir sí a la vida y a crear nuestra propia vida, bailamos con el mundo. Somos felices en ese instante, somos niños porque estamos naciendo de nuevo. Y al volver a ser niños, de repente lo que somos es el suprahombre, el Ubermensch, que no es una marca de colonia barata, sino que es sacar todas nuestras potencialidades y adueñarnos de nuestra propia existencia. Y cómo no, bailar un poco con la vida. Y hasta aquí el concepto filosófico de hoy, conceptos que, por cierto, pueden enriquecer si acuden a nuestro podcast, el podcast de filosofía en el que van a encontrar a Nietzsche reunido un poco o en diálogo con el Joker. No se lo pierdan, un podcast que está en iVoox, también está en Spotify, en Google Podcast y por supuesto en nuestra web. Seguimos trabajando entonces, seguimos en la aventura del saber, como les he dicho, con los podcasts, con los vídeos
vídeo. No olviden suscribirse, que tenemos que seguir trabajando y nuestro apoyo son ustedes. Y por supuesto en todas las redes sociales. Somos todos Entelequia.